recuerda el sacrificio de Jesús. Ahí está, ¿verdad? Más o menos, ya más, un poquito más. Ok, y entonces los primeros cristianos, ¿verdad? Estaban así. Ahora, ¿qué nos falta? ¿Qué hacían en ese momento? ¿Qué había? ¿Qué nos falta? La adoración, nosotros ya lo hicimos. ¿Qué nos falta? Ya le hicimos la alabanza y la adoración, ya la hicimos. ¿Qué más nos faltaba? La predicación, el mensaje. Ahora, es interesante porque los primeros cristianos, cuando celebraban las reuniones, era domingo a medianoche. Pablo sale el lunes, que ya era el segundo día de la semana, dice, al rayar el alba terminó de predicar y salió para otro lugar. Pues obviamente no vamos a predicar hasta la medianoche ni hasta que amanezca, y yo mañana no pienso salir de San Luis Potosí, ¿verdad? Entonces, pero Pablo sí, él seguía su viaje misionero. La otra cosa también es que había este mensaje. El mensaje estaba basado en la experiencia de la resurrección de Jesús, y luego también en lo que era partir el pan. A través de los años ha ido pasando de lugar en lugar este asunto de cómo celebraban el centro de la adoración. Cuando pasaron los años, a través de la historia, el centro de la reunión pasó de la mesa del Señor a los líderes de la iglesia, al sacerdocio de la iglesia. Y así estuvo por cientos de años. Cuando viene la reforma que sucedió en el año 1517 con Martín Lutero, en donde fraile de la iglesia o párroco de una iglesia, cansado de ver los abusos de un clero o sacerdocio, liderazgo, ¿verdad?, que en aquella época abusaba del pueblo, oprimiéndoles, diciéndoles que las almas solamente podían ser salvas cuando ya estando muertas, si daban dinero. Entonces la gente daba dinero para que saliera del infierno o del purgatorio alguna de sus familiares, ¿no? Entonces él dijo, no, la salvación es personal, y empezó todo eso. Y es interesante porque él hace las famosas 99 tesis, ¿verdad?, que eran declaraciones sobre la verdadera fe, la salvación y todo eso, y las pega afuera de la parroquia o de la iglesia donde él era el cura, el sacerdote, ¿verdad? Y entonces ahí las pega, ¿verdad? Y deja ahí un día. Ahora, ese es interesante porque el mismo día, dicen los historiadores, que en la misma noche que Martín Lutero estaba pegando las 95 tesis, Hernán Cortés estaba llorando la famosa noche triste en el famoso árbol allí en la Ciudad de México que habían perdido. La misma noche, qué increíble, ¿no? ¿Verdad? Y cómo eso trajo, lo que está sucediendo aquí en México, pues es uno de los paradigmas de la historia de América Latina, el descubrimiento de América y luego posteriormente la conquista de los pueblos precolombinos, ¿verdad? Y luego ya por todo lo que se conoce como el virreinato y todo eso, ¿no? Entonces, pero allá también estaba sucediendo un acto, ¿verdad?, tremendamente significativo para toda la historia, especialmente de Europa, que fue incluso, ¿verdad?, inflamada por ese monje, ¿verdad?, que predicaba con el fuego de Dios, ¿verdad?, diciendo que la salvación era personal, que no necesitabas a nadie más que a Jesucristo para ser salvo. Y toda Europa, y vino el cisma de la iglesia, que el intento era la reforma, ¿no? Pero en realidad se dividió la iglesia, hubo hasta guerras y todo eso, ¿no? Y todo eso vino a dar, gracias a lo que se conoce como la época del iluminismo, posterior a lo que se conoce como la época medieval, ¿verdad? Y el renacimiento de las artes y de la ciencia, gracias también a la reforma de la iglesia. Entonces la iglesia, a partir de ahí, el centro de su adoración fue el púlpito. Se pasaron al púlpito. De los sacerdotes o de los líderes o pastores, se pasaron al púlpito. Y así pasaron
400 años, 450 años, entonces vino el viento del Espíritu y empezó a soplar sobre la iglesia en el mundo. Y entonces hubo una renovación de los dones espirituales y de la presencia más real del Espíritu Santo en los años 60, hace como 50 años. Y entonces vino la renovación de la iglesia, incluso hasta la renovación carismática de la iglesia católica. Allí surge en ese tiempo, donde viene el bautismo del Espíritu Santo, los dones espirituales y todo eso, y la posibilidad de que todos podían servir a Dios a través de esto. Y empezaron a predicar esto y empezaron a servir a Dios. Posteriormente, en los años 80, surge el movimiento de la alabanza y de la adoración más contemporánea, más viva, más espontánea. Y así ha sido, ¿no? Las olas. Pero siempre ha permanecido la mesa del Señor. Ahora, la predicación. Los primeros cristianos hablaban acerca de la resurrección de Cristo porque estaba muy reciente. Pero cada quien hablaba, sobre todo los apóstoles, de cómo les había ido precisamente con la experiencia que han tenido con Jesús. Entonces, como Pablo se convierte después de que había sucedido todo. ¿Cómo se convierte Pablo? Cuando se encuentra con el Cristo resucitado. Entonces, para Pablo su predicación era la resurrección de Cristo. Pero Pedro, ¿qué fue lo que le impactó a Pedro? Cuando vio a Cristo transfigurado en el monte, que va con sus compañeros, ¿verdad? Juan y Jacobo y Pedro con Jesús, van al monte y les dice aquí, aguántenme tantito, y sube Jesús y en eso aparece una luz muy grande, aparece Jesús, ¿verdad? Siendo como transfigurado, ¿verdad? Y esa experiencia para Pedro fue tan dramática que 30 o 40 años después, en una de sus epístolas lo dice, ¿verdad? Aquella gloria que vimos en el monte de la transfiguración. Pero también tenemos nosotros a Juan. Juan predica de algo bien interesante. Por ejemplo, Juan predica acerca del amor. En el Evangelio de Juan, todo mundo se sabe Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que decirlo más fuerte para que los que el oscurito los duerme se nos despierten, ¿verdad? Luego, Juan, en primera de Juan 3:16, casi nadie se lo sabe, nomás no sabemos Juan 3:16, pero primera de Juan 3:16 dice y habla acerca del amor, ¿verdad? En esto se manifiesta que amamos, ¿verdad? Que verdaderamente amamos a Dios, en que amamos a nuestros hermanos. Fíjese qué interesante, similar pero ahora hacia acá. Y Juan empieza a hablar del amor aún años después. ¿Y por qué habla Juan del amor? Porque para Juan lo más importante era el amor. Incluso a él se le conoce como el discípulo amado. Interesante, ¿verdad? Ahora, Juan dijo lo siguiente. Juan dijo, bueno, escribe que Jesús dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, si se aman unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y luego se dice que pasados como 60 años, Juan, siendo el mismo Juan, el discípulo amado que escribe el libro también de Apocalipsis, además del Evangelio de Juan, y que escribe las 3 cartas que escribe Juan, la primera, segunda y tercera de Juan, él sobrevive. Ese es algo que es parte de una historia, no tanto que está en la Biblia. Sobrevive dentro de la persecución porque él había estado siendo perseguido por el emperador Domiciano, porque representaba una amenaza. Y entonces lo manda exiliar a la isla de Patmos, en donde estuvo allí casi sus últimos años y recibe la revelación del Apocalipsis. Sale de allí, sale del exilio y lo llevan otra vez a Asia Menor. Y dentro de la persecución
lo llevan lo meten en un caso lleno de aceite hirviendo y sobrevive. Y era un viejito muy enfermo, senil, que ya no decía otra cosa. Eso es tradición, no está en la Biblia, pero según la tradición, que ya de viejito, como muchas personas ya seniles que no pueden hacer otra cosa más que repetir algunas cosas y obviamente alucinar otras, que solamente podía repetir: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. A veces hay muchos viejitos o viejitas ya en su edad senil que dicen puras barbaridades, ¿verdad? Puros reclamos y puros reclamos y puros reclamos. Este viejito decía: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Que os améis unos a otros. ¿Saben cuál es la ventaja de tenerlos aquí cerquita? Que me doy cuenta quién se duerme y quién está usando el celular. ¿O no? Bueno, sí me doy cuenta. Entonces no use el celular, por favor. Y la cuestión es que a final de esto Juan empieza a decir: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y yo quiero compartir un poquito acerca de eso, porque era uno de los mensajes. El mandamiento para el mundo entero es que la gente sepa, o más bien la promesa de Dios para el mundo entero es que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros. Pero también Jesús modela un estilo de vida, y no solamente lo modela, lo enseña, de amarnos unos a otros. ¿De dónde parte el amarnos unos a otros? ¿Y por qué la gente no se ama como deberíamos de amarnos unos a otros? He estado pensando mucho sobre ese asunto, y la clave está en la oración de Jesús cuando habla acerca de la unidad. Jesús dice que somos un cuerpo, y en este cuerpo somos miembros los unos de los otros. Cuando estamos conectados a Cristo, estamos conectados con el cuerpo de Cristo. Una vez escuché a una persona decir: la iglesia es como mi familia. Uno no puede dejar la iglesia, o no debería dejar la iglesia, porque sí puede hacerlo. Cuando una persona se desconecta del cuerpo de Cristo, se desconecta de Cristo a final de cuentas, porque no puede existir Cristo sin su cuerpo, que es la iglesia. Donde esté Cristo, estará la iglesia. A veces donde se cree que está iglesia, se cree que está Cristo, pero a veces no. Pero nosotros entendemos que donde está Cristo Jesús, allí está la iglesia. Y Jesús habla acerca y Él no predica de la unidad. Jesús ora por la unidad. Esto es interesante, porque Él en el capítulo 17 de Juan empieza a compartirles, ¿verdad? O a orar, perdón, al Padre, y dice, porque las palabras que me diste les he dado, le dice al Padre, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, Señor, y han creído que tú me enviaste. Y luego dice: yo ruego por ellos. Esta es la oración de Cristo, oración que sigue funcionando y trabajando hasta nuestros días, porque la oración sigue vigente, porque la palabra sigue viva y activa. Dice la oración así: te ruego por ellos. O sea, Jesús sigue rogando por nosotros. Dice: no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y esa es una buena pregunta para nosotros. ¿Por quién ruega Jesús? ¿Por los de afuera o por nosotros? Por nosotros. Jesús pide por ti y por mí.
no está en ese momento orando al Padre, intercediendo al Padre. No está intercediendo por toda la humanidad, está intercediendo por aquellos que han obedecido a la fe para entregarse a Él. Eso es lo que está diciendo. Dice, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, fíjate la oración, a los que me has dado, a los que me has entregado. Ya me perdí, espérenme tantito. Estoy en el versículo número 11. Y ya no estoy en el mundo. Sí, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Gracias. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Jesús le pide al Padre: Señor, te pido que los que son tuyos, ¿qué? Que sean uno. Los que son tuyos, que sean uno. Así como tú y yo somos uno. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Yo los guardé. A los que me diste. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino Judas, el hijo de perdición. Pero ahora yo voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es interesante cómo el mundo rechaza a los cristianos, los aborrece, porque no pertenecemos a este mundo. Y Cristo dice, pues es que los van a rechazar porque yo tampoco soy de este mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí entramos nosotros. Para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así también, así como nosotros somos uno. Déjame decirte y hablarte un poquito de la conexión en una familia y la necesidad y la importancia de una familia. ¿Por qué razón los pecados más graves que cometen las personas, si se han fijado, se cometen en el seno de la familia? Porque todo pecado y toda maldad que se comete en el seno de la familia destruye la familia. El padre que abusa de uno de sus hijos, la mamá o el papá que traicionan sexualmente a su cónyuge, o incluso hijos que matan a sus hermanos, o incluso hasta llegan a matar a sus padres. Entonces uno dice, qué terrible es. O sea, no es lo mismo donde dice, lo secuestró y lo mató un pobre a un rico porque tenía hambre. Y entonces todos los justicieros dicen, pues también, ¿para qué tiene el dinero de los demás? Pero ¿a poco no te choca cuando tú escuchas
mató a su padre. A mí me dejó muy impactado una noticia en uno de los periódicos estos amarillistas que hay en las esquinas. Me estaciono y veo y decía: mató a su padre en el día del padre. O sea, en un domingo. O sea, las peores cosas, ¿verdad? Es porque cuando en una familia, fíjate bien, hay cosas malas, hay pecado, hay maldad y hay todo eso. Se rompe un vínculo, o se intenta romper un vínculo que es tan fuerte, que es el vínculo consanguíneo, de tal manera que incluso a veces, habiendo hecho todo lo peor, aún así llegan a perdonarse y amarse. Una señora nos platicó una historia terrible de ella y sus hermanas con su padre, en donde abusó de ellas por años. Terrible, terrible, y trastornó sus vidas para lo peor. Y han vivido unas vidas terribles, o vivían unas vidas terribles, por causa de lo que el Padre les hizo. Pero cuando vinieron a Jesús, yo me acuerdo en una reunión familiar, el papá no es creyente. Yo los vi a ellas abrazando al papá y besándole al papá. ¿Por qué? ¿Qué no cortó ese lazo, esa conexión? ¿Por qué nunca lo demandó o lo demandaron? Era su papá. Y con el paso de los años seguía siendo su papá, algo que nunca se va a romper. Jesús está diciéndole al Padre: Padre, te ruego que sean unos mis discípulos, porque son consanguíneos. ¿Cómo? ¿A poco somos familiares unos de otros? Sí, porque somos miembros de la familia de la fe. ¿Por medio de quién? De la sangre de Jesús. Consanguíneo. La iglesia es una gran idea de Dios. Sé que muchas personas critican a la iglesia, aunque la mayoría de los que critican a la iglesia son de la iglesia. Pues sí, claro, así es. ¿Quiénes son los más críticos de nuestra nación? Los mexicanos. Y si el Papa dice: pues allá como en México hay mucha violencia, mandaron llamar al nuncio apostólico. A ver, tu Papa dijo cosas allá en el Vaticano, ¿qué se anda metiendo con nosotros? ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿No se acuerdan? Hace como 2 años que dijo el Papa: es que hay mucha violencia en México. Y los mexicanos dijeron: ya lo sabemos. Y es más, ni sabes toda la que hay. Nosotros sabemos más. Pero nadie puede criticar a México más que los mexicanos. De alguna manera la iglesia se ha vuelto muy crítica de sí misma, porque de fuera hay gente que puede decir cosas buenas, porque no nos conoce. Hay gente que me ha dicho: oh, pastor, su iglesia, no, pues sí, su iglesia está re bonita. Pues ¿por qué no conoces al Raúl González? Vente para acá, unos 3 meses, siéntate ahí junto a él, ¿verdad? O sea, esa es la cosa, ¿no? Y no estoy diciendo, o sea, lo que estoy diciendo es que todos somos imperfectos. Todos tenemos una u otra dificultad en la vida, en lo personal. Es más, muchos tenemos problemas de carácter, de temperamento y de personalidad. ¿O no es así? Sí. Hay gente celosa, hay gente posesiva, obsesiva, compulsiva, maníaco-depresiva. De todo hay en la iglesia. Esquizofrénicos, esquizoides, esquizocatatónicos. ¿Y qué es eso, pastor? Pues no sé, pero no me gustaría estar en un cuarto oscuro con una persona así, ¿verdad? O sea, no me gustaría. También hay personas más o menos normales, o por lo menos damos apariencia de estar normales. Pues nos peinamos todos igual que todos y nos vestimos igual que todos. Pero ¿a poco no traemos a veces cosas entre nosotros? ¿Sí? Hay situaciones en la vida.
Ahora, usted como quiera, usted puede llegar como venga y aquí lo apapachan. Pero imagínense el pastor que venga con una dificultad personal y lo tenga que predicar. No, se está re feo, ¿verdad? Pero bueno, creo que soy más o menos normal, más o menos. Pero de alguna manera todos venimos así. Y Jesús dijo que éramos su cuerpo. Y le pedí al Padre que fuéramos uno y que nos amáramos. Ahora, fíjese nomás la compañía de los que andaban con Jesús. Había de todo. El Pedro mocho orejas. ¿Cómo la ven? Ahora, y nada más quiero que piensen. Jesús en la cruz, a punto de morir, mucha gente expectando ahí a ver qué pasaba. Los soldados romanos malvados, perversos. Entre más lejos estaba una base romana del centro del imperio que era Roma, más perversos y abusadores eran los romanos. Toda clase de perversión. Y Palestina estaba lejos del centro del imperio que era Roma. También estaban ahí los sacerdotes, los fariseos de la religión judía. Pero dice la Biblia que estaba al pie de la cruz la que muchas personas piensan, y yo creo que sí era una mujer muy especial, la más santa del universo. ¿Quién? La Virgen María, o María, la madre de Jesús. Y a un lado, una mujer que le habían sacado 7 demonios. Yo cuando llegué a Cristo no traía ninguno, y esta traía 7 demonios. ¿Cómo sería una mujer con 7 demonios? No, estaba, ahora sí que era maníaca, depresiva, esquizoide, catatónica, de todo, obsesiva compulsiva, de todo, de todo. Y estaba a los pies de la cruz ahí llorando. Así es la iglesia. Ese es el cuerpo de Cristo. ¿Y a nosotros qué nos toca? Amarnos. Amarnos. La iglesia es tu familia. Tú no la elegiste. Yo tampoco elegí a los papás que tengo. Porque yo he elegido a mis papás, hubiera elegido a Carlos Slim. Si yo hubiera elegido, ¿no? Sí. Sería parte del dueño del grupo Carso. Sería dueño de la Plaza San Luis. Con eso, ¿no? Cobraba la entrada. Ahora, yo no elegí a mis hermanos, no los elegí. Y yo he contado ese testimonio otras veces. Cuando yo nací, tercer hijo de mi mamá y de mi papá, después nacieron otros 3 hermanos, 6. Durante toda nuestra vida siempre fuimos los mismos, 6. Pero sabíamos que había otras 3 hijas ahí. Entonces pues yo ni las conocía, pero sucedió algo. Mi papá se enfermó, y entonces como estaba enfermo, él le daba mucha vergüenza saber que nosotros nos enteráramos y conociéramos a sus otras hijas. Y un día le dije a mi mamá, ¿qué está haciendo mi papá hablando por allá por teléfono? Pues aquí, ¿de quién es amigo? ¿Qué? O sea, le suena el teléfono, se levanta, como los muchachos, o las muchachas, o los que venden. Suena el teléfono y ¡fum! Ya están allá del otro lado. ¿Sí? O sea, y entonces mi papá nomás así, miren, en cámara lenta. Pues, o sea, ya de 80 años, pues ya se imaginarán. Y entonces, ¿a quién le habla un hombre de 80 años? ¿Quién le llama? Mamá, ¿quién es? Sus hijas. Sus hijas. Sí. Y bueno, ¿y por qué hace eso? Porque le da vergüenza contigo, con tus otros hermanos, le da vergüenza. Pero por vergüenza, ¿por qué?
Es más, el día que se muera, ¿qué? ¿Quién lo va a enterrar? Pues todos, ¿no? Hay que conocerlas. No dije nada. Qué ridículos veríamos enterrando a mi papá y sacándole la lengua a las medias hermanas. Qué horrenda cosa. Qué inmadurez tan grande. Pero eso sucede muy seguido. Entonces yo ahí de machito con mi mamá, y al otro día me llama mi papá. ¿Qué sugieres? Por andar de bocón. Literal, yo, uy, por andar de bocón. Le dije, papá, pues hay que conocerlas. Ok. Organizó una reunión y nos juntamos con las hermanas. Ahora déjame decirte, fue una experiencia muy interesante. Fue una experiencia inolvidable. Y ahí me recuerda precisamente como el de iglesia. Somos parientes y no nos conocemos. Yo me senté y estábamos todos alrededor de una sala grande. Nada más estábamos sus 9 hijos. Y entonces hubo varios comentarios. Primero, mi hermano mayor, que falleció hace unos meses, dijo: yo soy el mayor, pero Arturo es el pastor. Así dijo. Y yo dije: ¿qué pasó? Yo ni siquiera iba a decir que era cristiano. Por si las dudas, ¿no? Entonces ya, él es el pastor. Entonces yo dije: bueno, pues mucho gusto, Dios les bendiga. Nada más tengo una pregunta para mi papá. Papá, ¿son todos o esperamos a otros? No, así como ustedes, así estaba, se empezó a todos a reírse. Y entonces una de ellas dice: papá, dinos. Entonces mi papá dijo: nomás son ustedes. Esperamos que seamos nosotros. Y luego, después, ya empezamos a platicar, nos presentamos. Y yo le dije a una de ellas: ¿a ti ya te había visto? Sí. Fíjate nada más, por años, 2 o 3, 4 veces al año, ella me entregaba el pasaporte en la mano en soledad. Y ella sabía que yo era su hermano, yo no. Imagínate nada más, saber que este es mi hermano, ¿verdad? Y yo, de menso, como si nada. Es más, yo así, deme mi pasaporte, oiga. Y ella le pedía a su jefa, cuando llegaban los Delgado: déjame entregarlo. Y yo creo que no fui el único de mis hermanos. ¿Tú te puedes imaginar eso? Y bueno, ya los conocimos. Queremos que vengan a Cristo. Una de ellas ya entregó su vida a Cristo. Una sobrina, su esposo, también ya entregaron su vida a Cristo. Son familia. ¿Cómo me ha costado algunas cosas? Que abracen a mi papá, unas viejas extrañas que nunca había visto. Pero ya poco a poco nos hemos ido acostumbrando. No existe una celebración familiar sin que esté ellas. Ya son parte. Y que no se nos olvide invitar, y no se les olvide mandar. Y luego ellas nos invitan. Y entre las mujeres se han hecho bien amigas, entre ellas. No ha sido fácil, porque ser de una familia no es cosa fácil. Incluso en la misma familia, los mismos que tenemos hermanos y hermanas, ¿verdad que es difícil? Jesús sabía que iba a ser difícil para ti. Jesús sabía que iba a ser difícil amar a ellos y a ustedes, a ellos y a ustedes, a ellos. Él lo sabía que iba a ser difícil, pues ni lo conozco. Pero Jesús ora y dice: te ruego que sean uno, porque cuando son uno, cuando reconocen su conexión consanguínea, se van a poder amar. Porque así como que nada más porque sí amarnos, no, y lo tan egoístas que somos.
porque nos cargamos un egoísmo, ahora sí que viral. Pero Jesús sabía que iba a ser difícil, entonces lo primero que hace es intercede al Padre que sean uno, como una familia consanguíneos, porque entonces cuando lo son, se pueden amar. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y esa es la idea, y ese es el mensaje. Porque yo estoy seguro, no estoy seguro, yo me imagino que, estoy seguro que era uno de los mensajes que predicaban los apóstoles, de amarse unos a otros. No estoy seguro si Pablo estaba hablando ese día, esa noche, allí en Troas, era la ciudad. Pero estoy seguro que en varios momentos los apóstoles, repitiendo las enseñanzas del maestro, les decían, como dijo el maestro hace 40 años, como dijo el maestro hace 30 años, como dijo el maestro hace 2000 años. Ámense unos a otros. Y así vamos a celebrar la cena del Señor. Amén. Así como estamos, voy a pedir al grupo de alabanza, vamos a orar al Señor. Vamos a repartir los elementos de la cena, del pan y el vasito. Vas a retener en tu mano el vasito y la galleta. No participes todavía hasta que nosotros te digamos. Pero te lo vamos a entregar. Y vamos a orar y luego van a pasar los sugieres para entregarles. Señor, en esta hora queremos